Tutieu les manda un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. ¿Alguna vez se han imaginado el momento en que Uri se entera de que Tutu está embarazada? En el video de hoy vamos a imaginar cómo reaccionará Uri al saber que va a ser padre y cómo su madre, la señora Ingia, luchará entre la ira, el miedo y el amor que no sabe cómo expresar. Manténganse atentos, no quiten la vista de la pantalla, porque lo que viene a continuación seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que los próximos acontecimientos serán aún más emocionantes. El cubo de agua cayó al suelo con un sonido metálico. El agua se derramó por el patio mojando los dedos de los pies de la señora Andia, pero ella no parpadeó. Sus dedos seguían suspendidos en el aire. Las venas en el dorso de su mano se marcaron mientras miraba fijamente a su hijo. ¿Qué dijiste? Su voz temblaba, casi incapaz de articular las palabras. Uri se puso recto con los hombros erguidos y con una mano buscó suavemente la de Tutu apretándola. Mamá Tutu está embarazada. La luz del sol al final del día convirtió el pequeño patio en un tono dorado, pero el aire entre ellos estaba helado. Durante un largo rato solo se escuchaba el goteo del agua del cubo caído. Embarazada. Los labios de la señora Ingia temblaban al pronunciar esa palabra como si le causara dolor decirla. Embarazada. Su mirada se dirigió rápidamente hacia la joven que estaba un poco detrás de Yuri. Tutu por reflejo bajó la cabeza aferrándose al borde de la camisa de Yuri. Sentía que su corazón latía con tanta fuerza que le dolía. Esa misma frase resonaba una y otra vez en su cabeza. Estoy embarazada. Había practicado esa frase cientos de veces, pero siempre sola. Pero al estar frente a la madre de Yuri, todo el valor que Tutu había reunido parecía a punto de desvanecerse en cualquier momento. Sin pensarlo, dio un paso hacia atrás, como si la sombra de Yuri pudiera protegerla de la mirada fría y afilada de la señora Ingia. «Ustedes dos». La voz de la señora Ingia temblaba entre un susurro y un grito. «Se están burlando de mí». La mandíbula de Yuri se tensó. «No es una broma, mamá». El pecho de la señora Ingia se elevaba rápidamente. Miedo, ira, preocupación, todo se desbordaba sobre ella, obligándola a aferrarse a la mesa de madera para mantener el equilibrio. «¿Cuánto tiempo?», exigió su mirada atravesando a Tutu. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?». Tutu abrió la boca, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. La vergüenza de ser interrogada, el pánico de estar allí sin ser invitada. La imagen de la pequeña clínica del pueblo seguía rondando en su mente, haciéndole imposible hablar. Uri habló por ella, su voz tranquila pero firme. Ella se enteró hoy. Hoy. La risa de la señora Ingia salió breve incredulidad en su rostro. Hoy se enteró y hoy viene a lanzarme esto a la cara. La acusación flotó en el aire. Los hombros de Tutu temblaron. No quería estar allí en absoluto. Le costó mucho hablar con Uri, mucho menos con su madre. Pero Uri le tomó la mano, miró a los ojos y le dijo: «Lo diremos a mamá juntos. No te dejaré sola». Juntos. Esas palabras en ese momento fueron cálidas. Ahora parecían ser lo único que la mantenía firme. Uri apretó su mano una vez más, luego suavemente la guió para que se sentara en una silla baja cerca de la puerta. «Siéntate», le susurró. «No deberías estar de pie tanto tiempo». Los ojos de la señora Ingia brillaron. «Ah, ahora sí que tienes cuidado, ¿verdad?», interrumpió. «Antes no pensabas de esta manera». Yuri se giró para enfrentarse a ella. La luz del atardecer iluminaba los rasgos marcados de su rostro. «Sé que esto es un shock», dijo suavemente. «¿Shock?», ella interrumpió. «¿Crees que esto es solo un shock, Yuri? Ni siquiera has podido estabilizar tu vida.
el trabajo, tu lugar, tu futuro. Todo sigue siendo incierto, y ahora me vienes con que estás embarazada. Su voz resonó en la última palabra como si esa palabra fuera demasiado grande para encajar en este pequeño espacio. La palabra embarazada fue como una puñalada en el pecho de Yuri, pero también hizo que Tutu sintiera un dolor profundo en su corazón. Sus dedos de forma involuntaria se posaron sobre su vientre todavía plano bajo la camisa sencilla, como si pudiera proteger algo que aún nadie había visto. Por un momento el paisaje frente a ella se desvaneció y su mente se perdió en el pasado. Hace 2 horas todo estaba mucho más tranquilo. Con la misma luz del atardecer, los rayos del sol se filtraban a través de las delgadas paredes de bambú de la vieja cabaña, dejando marcas difusas sobre el suelo de tierra. El polvo flotaba en el aire levantado por la brisa que se colaba por las rendijas. Tutu estaba sentada al borde de la cama, sus manos apretadas con tal fuerza que las yemas de los dedos se adormecieron. El pequeño papel doblado sobre su muslo pesaba más que cualquier cosa que hubiera sostenido antes. Ella había ido sola en moto al pueblo esa mañana con las manos sudorosas durante todo el trayecto. La clínica tenía un ligero olor a desinfectante y sillas de plástico viejas. La enfermera era amable pero distante. El chequeo fue rápido. El resultado cambió todo. Desde afuera escuchó el golpe familiar en la puerta de bambú. Tutu, soy yo, la voz de Yuri cálida y familiar. Su corazón saltó y luego se hundió. ¡Entra!, logró decir tratando de sonar normal. Él abrió la puerta con el hombro, llevando una bolsa con comida. El olor a pollo frito y verduras frescas se coló antes que él. «Compré lo que te gusta», dijo comenzando con su sonrisa relajada como siempre. «El vendedor nos dio más hoy». Se detuvo en medio de la frase, sintiendo que el ambiente a su alrededor estaba raro. Ella no se apresuró a tomar la bolsa de él. No lo molestó como siempre sobre traer demasiada comida. Se quedó quieta, demasiado silenciosa. Sus ojos, que normalmente brillaban al verlo, ahora estaban apagados, casi vacíos. La bolsa hizo ruido cuando él la dejó sobre la mesa. «Oye», dijo suavemente acercándose a ella. «¿Qué pasa? Alguien ha estado aquí. ¿Lynn te vio? ¿Te siguió?» «No». Su voz fue rápida, casi fría. «No fue Lynn». Él frunció el ceño un poco. Luego se arrodilló frente a ella, tratando de encontrar su mirada. «Entonces, ¿qué es? Ya estoy empezando a preocuparme». Ella tragó saliva, la garganta seca. Aquí estaba este momento. Sus dedos torpes buscaron el borde del papel. Tuvo que esforzarse mucho para abrirlo. No se atrevió a mirar su rostro mientras le entregaba el papel. Él miró hacia abajo. El logo de la clínica, la fecha estampada, las letras impresas, positivo. El mundo pareció encogerse, quedando solo el sonido de su respiración, las paredes de bambú, el susurro de las hojas fuera en el jardín. Incluso el sonido lejano de un cuervo se desvaneció. «Uri», susurró ella porque necesitaba que él escuchara esas palabras de su boca, no solo de los caracteres en el papel. «Estoy embarazada». Él se quedó inmóvil. La única acción fue apretar aún más el papel en sus manos. Los segundos se alargaban dolorosamente. El corazón de Tutu latía fuerte como un tambor en sus oídos, esperando sus primeras palabras, su primera expresión, cualquier cosa. «Embarazada». Finalmente él repitió asombrado, como si esa palabra fuera algo extraño. Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. Yo no quería decírtelo así», dijo su voz temblando, «pero no puedo ocultártelo. Esta mañana fui a la clínica. Me hice la prueba 2 veces. Es cierto, Yuri. Nosotros vamos a tener un bebé». Él levantó la vista lentamente, su mirada buscando la de ella como para asegurarse de que no era una broma cruel. Luego algo cambió en su mirada.
El shock aún no se desvanecía. Pero eso dio paso a otro sentimiento, uno más suave, sumamente tierno. Él levantó la mano colocando la palma sobre su mejilla. ¿Estás bien?, preguntó primero. No es ¿cómo pasó esto? No es ¿qué vamos a hacer? Simplemente ¿estás bien? ¿Te sientes cansada? ¿Te desmayaste? ¿Alguien te molestó en la clínica? ¿Por qué no me llamaste? Una lágrima resbaló por su mejilla, aunque ella intentó contenerla. Estoy bien, dijo con esfuerzo. Una ligera risa escapó en medio del pánico. Mira, tú eres el que parece que va a desmayarse. Sus labios se curvaron en una sonrisa impotente. Un niño, susurró la palabra casi llena de reverencia. Nuestro hijo. Se inclinó rodeándola con sus brazos. Su barbilla buscó su lugar familiar en su hombro. Pero su abrazo hoy era diferente, más fuerte, más desesperado, como si el universo pudiera arrebatarles ese momento. En unos pocos suspiros el mundo realmente parecía suave y seguro. Luego la realidad regresó como un viento frío que se colaba por las rendijas de las paredes. Él se tensó en sus brazos. Ella lo sintió de inmediato. «Estás pensando en tu madre, ¿verdad?», dijo suavemente. Él no intentó negar nada. Retiró la mano, se frotó la cara y empezó a caminar de un lado a otro en el espacio estrecho entre la cama y la puerta. «Mamá se va a volver loca», admitió él la cruda verdad en su voz. «Ella dirá que soy irresponsable. Dirá que no estás lista, que el futuro de nuestro hijo está arruinado, que el tuyo también es incierto. Dirá tantas cosas para asustarnos». Cada palabra caía como una piedra en el pecho de Tutu. Miró sus manos. «No quiero ser la razón por la que discutas con tu mamá», susurró. Uri se detuvo. Se dio la vuelta, se arrodilló frente a ella nuevamente, esta vez con una determinación que nunca antes había tenido. «Tú no eres la razón de nada malo», dijo cada palabra clara y lenta. «Eres la mujer que amo. Y esto», dijo poniendo suavemente su palma sobre su vientre, «es nuestro hijo». Algo en su corazón se aflojó un poco. El miedo no desapareció, pero ya no sentía que la estaba devorando. Él respiró profundamente y cuando volvió a hablar, su voz tenía una suave firmeza. «Vamos a decirle a mamá», dijo. «No será el próximo mes. No será cuando todo esté demasiado claro como para ocultarlo. Hoy, sus ojos se abrieron de par en par. Hoy, Yuri, ella se va a enojar mucho. Tal vez te diga que elijas entre nosotras». «Déjala enojarse», interrumpió él suavemente pero con firmeza. «Ella puede gritar, lanzar cosas, hacer lo que quiera, pero no dejaré que me falte al respeto a ti ni a nuestro hijo. No quiero que te escondas en esta cabaña asustada por ella. Vamos a enfrentarnos a ella juntos». La palabra «juntos» fue como un escudo delgado que la protegía. Afuera, la luz comenzaba a tornarse en un cálido color naranja. Cuando salieron de la cabaña de bambú y caminaron por el estrecho camino de tierra, las sombras del árbol de pomelos se alargaban extendiéndose sobre sus pies. Yuri le sostuvo la mano y no la soltó durante todo el trayecto de regreso. Cada pocos pasos apretaba su mano como para recordarle a ella y a sí mismo que se habían elegido el uno al otro, que habían elegido este camino. La pequeña casa apareció a lo lejos, el porche bañado en dorado, y la señora Ingia, tan familiar, estaba agachada cuidando las plantas, regándolas con cuidado. El corazón de Tutu comenzó a latir más rápido. Yuri lo percibió por cómo ella apretó su mano. Suspiró. «¿Estás lista?», preguntó, su mirada fija hacia adelante. «Yo no», susurró ella honestamente. Él sonrió levemente. «Yo tampoco», pero siguió caminando hacia adelante. Y justo después, cuando el cubo de agua cayó de las manos de su madre y se rompió en el suelo de ladrillo, las 4 palabras «Mamá, ella está embarazada»
salieron de la boca de Uri colocando toda su vida en un camino del que ninguno de los dos podría regresar. Un latido después de que esas palabras salieran de su boca, todo dejó de existir. No había viento, no había pájaros, solo había un silencio frágil y agudo que se extendió entre madre e hijo. Luego la señora Enya respiró profundamente como si le doliera. ¡Hijo! Su voz se quebró. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. ¿Qué dijiste que ella es? Uri no apartó la mirada. «Mamá», repitió suavemente, «ella lleva a nuestro hijo». Las palabras «nuestro hijo» pesaban más que cualquier otra cosa. Los dedos de Tutu, todavía apretados contra su camisa, se apretaron con impotencia. Quería desaparecer, pero también quería mantenerse firme. La mirada de la señora Enya se desvió hacia ella. Luego regresó a Yuri como si pudiera cambiar sus palabras solo con mirarla fijamente. «Dices esto como si fuera una buena noticia», susurró. «Uri, ¿entiendes lo que has hecho?». Él abrió la boca, pero ella avanzó su mano temblorosa señalándolo con el dedo. «No tienes un trabajo estable. Apenas estás empezando a establecerte. Sigues corriendo resolviendo los problemas de los demás, protegiendo a esta chica de Lin, escondiéndola en esta choza ruin cerca del huerto de pomelos, y ahora un niño». Entre todo el caos, la palabra «caos» fue un golpe directo en el pecho de Tutu. Sus hombros se encorvaron, pero Yuri se movió cubriendo hábilmente una parte de la visión de su madre. «Puedes culparme», dijo calmadamente. «Lo sé. Debería haber sido más cuidadoso». Y ella interrumpió girándose hacia Tutu, su voz más suave pero aún pesada. «¿Desde cuándo lo sabes? ¿Piensas decir algo si él no te trae aquí?». El calor subió por el cuello de Tutu. Yo lo supe esta mañana», balbuceó. Estaba aterrada. No sabía cómo decírselo a mamá. Tampoco sabía cómo decírselo a él. Su sinceridad aliviaba un poco la tensión en ese momento. Los ojos de la señora Enya parpadearon, luego se endurecieron de nuevo. «Deberías haber venido a mí», insistió. «¿Crees que me gusta ser la última en enterarme de todo en esta casa?». La voz de Yuri interrumpió, esta vez más baja. «Ella no le debe eso a mamá», dijo. «Nosotros le debemos la verdad a mamá juntos. Por eso la traje aquí», dijo él avanzando completamente sin ocultar sus manos temblorosas. «Mamá, lo sé», continuó. «No tenemos todo. Mi trabajo no está estable. Su situación es frágil. Lin sigue siendo una amenaza. Nada es fácil». Respiró hondo. «Pero ella está embarazada. Eso no va a cambiar y yo no me voy a ir». La suavidad en su voz no reducía la determinación que había en ella. La señora Sia lo miró atónita, no solo por la noticia, sino también por el hombre que tenía frente a ella. A lo largo de ese camino, su hijo, que antes cabía perfectamente bajo su brazo, ahora era lo suficientemente alto como para mirarla a los ojos sin ningún atisbo de timidez. «Hablas como si supieras lo que cuesta criar a un niño», susurró ella. «El amor no es suficiente, Yuri. El amor no compra la leche. El amor no paga las cuentas del hospital. El amor no puede proteger al niño cuando la vida se vuelve cruel». «No», respondió él suavemente. «Pero el amor es la razón por la que trabajaré más duro, por la que planificaré mejor. Por la que no voy a detenerme y empezaré a construir algo sólido». Miró hacia atrás a Tutu. «Nuestro futuro ya no es solo mío», dijo. «Ahora incluye a ella y al bebé. No quiero una vida sin ellos». Esas palabras cayeron entre ellos como un trueno. Los ojos de Tutu brillaron. La señora Ingia sintió algo retorcerse en su pecho como una herida vieja que se reabre. En un instante el presente se desvaneció y los años parecieron doblarse sobre sí mismos. Vio su imagen de joven de pie en el mismo patio con las manos apretadas contra su vestido, diciéndole a su madre que estaba embarazada. Sin dinero, sin plan.
Solo un corazón lleno de amor obstinado por un hombre del que todos decían que se iría. El miedo, la vergüenza, la soledad. Parpadeó fuerte, obligando el recuerdo a regresar a su lugar. «No quiero que repitas los errores de tu madre», susurró. La expresión de Yuri se suavizó. «Nosotros no somos tu madre, mamá», dijo suavemente. «Pero sé cómo luchaste por mí. Sé los sacrificios que hiciste. No te pido que finjas que todo es fácil». Tragó saliva. «Solo te pido que no nos des la espalda», dijo Uri. Un largo silencio siguió. El sonido del motor de una moto a lo lejos, los ladridos de los perros en las casas cercanas, el agua cayendo del cubo. Todo sonaba demasiado ruidoso en el estrecho espacio del patio. Finalmente la señora Ingia suspiró, su respiración temblaba. «Necesito tiempo», admitió su voz baja. «Todo es demasiado repentino». Uri asintió. «Lo entendemos». Tiró suavemente de la mano de Tutu, listo para llevarla fuera y darle a su madre espacio. «Espera», dijo de repente la señora Ingia. Se dieron vuelta. Su mirada se desplazó hacia el rostro de Tutu, luego bajó vacilante, casi como si no quisiera, pero no pudiera evitar mirar su vientre. «¿Te sientes mal?», preguntó con rigidez. «Náuseas, mareos, has tenido sangrado». Las preguntas salieron antes de que pudiera detenerse. Tutu parpadeó sorprendida. «Un poco de náuseas», admitió suavemente. «Especialmente por la mañana, pero no es nada grave». «No sabes nada», murmuró la señora Ingia frunciendo el ceño. «Necesitas un examen adecuado». Y él volvió a mirar a Yuri. Su mirada era a la vez una mirada acusadora y preocupada. «No dejes que se quede sola en esa choza fría. ¿Quieres que se enferme o pierda al bebé por estar trabajando demasiado?» El pecho de Yuri se sintió aliviado con una liberación que no se atrevió a mostrar de manera demasiado evidente. «Buscaré un lugar más cálido», dijo rápidamente. «Nos organizaremos, lo prometo. Y no dejes que cargue con el cubo pesado», agregó la señora Ingia, su frustración mezclada con preocupación. «Ni que pase todo el día limpiando la casa. Ella necesita comer a tiempo, descansar y tomar vitaminas». Su voz aún era afilada, pero la cuchilla se había suavizado. «No estoy diciendo que haya aceptado esto», advirtió como si temiera que lo malinterpretaran. «Aún estoy enojada. Aún creo que eres irresponsable». «Sí, mamá», dijo Yuri suavemente, pero la voz de la señora Ingia bajó casi en un susurro. «Un bebé sigue siendo un bebé». Las últimas palabras salieron temblorosas. Tutu sintió que sus ojos se volvían borrosos nuevamente. «Gracias, mamá», susurró sin poder contenerse. «Aunque estés enojada, gracias por preocuparte por nosotros». «No me agradezcas todavía», gritó la señora Ingia volviéndose rápidamente. «Te dije que necesito tiempo». Ella se limpió las manos en el delantal con un poco más de fuerza de lo habitual, y luego entró a la casa desapareciendo tras la puerta. Uri y Tutu regresaron por el camino de piedras. El aire de la tarde estaba más fresco mezclado con el olor a tierra húmeda. «Es la primera vez desde que llegaron», suspiró Tutu. «Ella no me odia», dijo como si estuviera probando ese pensamiento en voz alta. «Ella tiene miedo, pero no me odia». Yuri apretó su mano con más fuerza. «Mi madre te ama demasiado», dijo suavemente. «Comienza con el miedo, luego con la ira y al final con algo más suave». Caminaban en silencio durante unos pasos. «¿Uri?», preguntó ella. «Sí. Así que si algún día mamá realmente nos acepta, quiero que el bebé sepa que ella tuvo miedo porque le importamos, no porque quiera alejarnos». Él sonrió levemente. «Entonces nos aseguraremos de que el bebé crezca escuchando toda la historia». Al llegar a la puerta se detuvo y miró atrás por última vez. A través de la delgada cortina de la sala, una figura borrosa aún se podía ver pequeña, con las manos apoyadas en el marco de la puerta.
Dentro sola, la señora Anguía apoyaba su frente contra la fría madera. Sus dedos se movieron inconscientemente hacia su vientre, recordando un mareo lejano que una vez cambió su vida. Cerró los ojos. Por favor, susurró al espacio, a la luz que se desvanecía, a un futuro que aún no podía imaginar. No dejes que mi hijo sufra, y que ella que crezca sana. No importa lo que pase entre los adultos, solo quiero que ella crezca a salvo. Afuera, ajenos a esa oración, Uri y Tutu continuaron por el camino. El cielo ahora era de un suave naranja y morado. Un día llegaba a su fin y otro comenzaba. Sus pasos eran ligeros, pero las preocupaciones seguían pesando. Sin embargo, entre sus manos entrelazadas había una pequeña chispa de esperanza frágil pero innegable. Nadie podría adivinar cómo enfrentarán Uri y la señora Anguía las tormentas que vienen, pero por primera vez desde que apareció el papel del consultorio, parecía que no comenzaban desde el odio, comenzaban desde el miedo, desde el amor y desde una puerta que finalmente se había abierto un poco. Only one desire remained in his heart, to keep their home filled with laughter and warmth. He glanced toward the bed. Rested. Mạch này như dao cắt, cứ tiếp tục quan sát, chỉ cần một biến động nhỏ dừng hay một hành động bất thường nào hãy báo cho tôi, hiểu chưa? Người đàn ông trẻ gật mạnh, giọng run, vâng, cháu hiểu rồi. Ông Tuấn ngả người ra sau ghế, đôi mắt hằn lên những toan tính sâu xa. Ông nằm bỏng, gần như chỉ nói cho chính mình nghe, gia đình ấy nhất định còn giấu một bí mật, và ta sẽ là người đầu tiên nắm được. Vì sao ông Tuấn lại ám ảnh về việc theo dõi gia đình bà Nghĩa? Bí mật nào sau đang được che giấu sau sự yên bình ấy? Và khi sự thật phơi bày, liệu đó sẽ là khởi đầu của một cuộc đối đầu khốc liệt.